errores. Gracias. Muchas gracias, José. Bueno, muy buenas tardes a todos, gusto de saludarlos y también agradecer su tiempo y su presencia para que podamos conversar y compartir sobre este mundo apasionante que es los drones y cómo pueden contribuir a hacer una agricultura más eficiente. Dado que en la literatura y en la web existe mucha información respecto a drones, hay videos, los mismos fabricantes tienen sus páginas web, hay webinars, hay personas que trabajan con drones que tienen un montón de información en la web, pero también donde empiezan a aparecer algunos conceptos como resoluciones espaciales, índice de vegetación, sensores, y dado que nosotros no hemos podido interactuar anteriormente, por lo tanto no sé cuál es su aproximación a estos temas, y debido a eso la charla que yo les voy a presentar en este minuto es un poco más global. Vamos a tocar algunos temas de percepción remota, algunos conceptos bien básicos, para después entrar a lo que es propiamente algo de drones y algunas de sus aplicaciones. Así que si hay alguien que maneje conceptos más avanzados de percepción remota y uso de drones, mis disculpas, ¿ya? Dicho eso, entramos de inmediato al tema. Según estudios de la FAO, para el año 2050 proyecta que la población mundial será de 9.100 millones de personas. Eso involucra una alta demanda de alimentos y el mismo estudio señala que la producción de alimentos deberá incrementarse a lo menos un 70%. Pero también este incremento de alimentos no va a venir de predios nuevos que ingresen a la producción, sino que se espera que la mayor producción provenga de los predios que ya están hoy. Cerca del 90% se espera que sea así, y para el continente latinoamericano se espera que el 80% de los predios aumenten su producción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Incrementando o los rendimientos o intensificando los cultivos. Pero por otro lado, también se le pide a la producción agrícola que tenga una producción estable bajo un clima que es muy variable. Tenemos calentamiento global, inundaciones, problemas de sequía, hay apariciones inusuales de plagas, lo que nos hace también no tener todos los años esa producción estable. Por otro lado, también está el uso eficiente de los insumos productivos, con los que se cuenta: agua, suelo, semillas, fertilizantes, y además nos piden que tengamos una alta calidad, que tengamos seguridad de alimentos y sustentabilidad ambiental. Ahora, ¿cómo hacemos para poder lograr que nuestra producción sea lo más estable y económicamente sustentable? Tenemos que incorporar tecnología. ¿Qué tecnologías? Ahí van a haber varias alternativas, pero una de ellas es cómo introducimos la percepción remota a los predios. Cuando hablemos de percepción remota van a existir un sinnúmero de definiciones, pero lo más básico es cómo yo puedo determinar características físicas y biológicas de los objetos sin estar en contacto directo con ellos, por lo tanto voy a hacer mediciones a distancia. ¿Cómo hacemos eso? En el fondo aquí lo que se necesita para que tengamos percepción remota es una fuente de energía. Y aquí la estrella va a ser el sol, ¿ya? La luz solar, que en el fondo es una energía electromagnética, va a interactuar con los distintos objetos que estén en la cubierta terrestre, en este caso aquí es una vegetación, y cuando interactúa, la luz solar puede ser absorbida, transmitida o reflejada. Aquella proporción de la luz que es reflejada es la que nosotros podemos captar y medir. ¿Cómo se mide eso? Mediante algunos sensores que pueden estar ubicados o en satélite, en algunas plataformas aéreas que pueden ser aviones o drones, o en alguna plataforma terrestre. Lo importante de esto es poder medir aquellas partes del espectro electromagnético que no son visibles a los humanos. La porción que nosotros vemos es muy pequeña en comparación a todo el espectro, y lo interesante desde el punto de vista agrícola
es ver qué está sucediendo con aquellas partes del espectro, sobre todo del infrarrojo cercano, el infrarrojo térmico y por acá está lo que es radar. Una vez que esta energía puede ser capturada y registrada, viene después un proceso de validación y procesamiento y para poder entregar algún producto al usuario final, que por lo general es una imagen. Ahora, ¿qué es lo que es una imagen digital? Cuando hablemos de imágenes digitales, en realidad nos vamos a referir a 4 aspectos principales, ¿ya? Uno que es la resolución espacial, que en el fondo es el tamaño de píxel. Y aquí va a estar determinado por la capacidad del sensor. Si tenemos un tamaño de píxel de 30 metros, aquí estamos hablando de satélite, de 3 metros, o una resolución espacial muy grande, como es un tamaño de píxel centimétrico, como es el caso de los drones. Y aquí se nos produce que a mayor resolución espacial, sacrificamos sí extensión. Tenemos más zoom, pero abarcamos menos superficie. Y esta es una de las, digamos, el tamaño del píxel que sea submétrico, centimétrico, es una de las grandes características y ventajas que nos proporcionan los drones. Otro aspecto de una imagen digital es la resolución radiométrica, que en el fondo es la sensibilidad que tiene el sensor para poder detectar estos flujos de energía, y en el fondo es ver cuántas tonalidades de grises podemos detectar, que está referido más bien a qué tan sensible es y qué tan nítida puedo yo obtener una imagen. Mientras más cantidad de tonos pueda detectar, más nítida la imagen, y eso se va a medir como bits. Otro de los temas es la resolución espectral, que en el fondo estamos hablando aquí de la cantidad y ancho de bandas, y a qué nos referimos con eso. En el fondo es a la capacidad que tiene de poder discriminar en ondas vecinas el sensor y en qué parte del espectro está midiendo, ya sea tanto en la parte de la luz visible como en la luz invisible. Y aquí en la parte superior de la figura tenemos que, por ejemplo, el Sentinel-2A y el Landsat 8, que son satélites, vemos que los sensores que poseen son capaces de medir en varias porciones del espectro, y generalmente van a tener un mayor número de cantidad de bandas con respecto a un sensor que podamos montar en un dron, como es el que está aquí abajo, donde tenemos en este caso 5 bandas, que están 3 en el visible y 2 en el infrarrojo. Y la última resolución que está asociada a las imágenes es la resolución temporal, que en el fondo es cada cuánto tiempo podemos visitar nuevamente la misma zona. Y en el caso de los satélites, esto ya está cuantificado, se conoce el día y la hora en que puede estar pasando el satélite por el mismo sitio, pero tenemos la dificultad de que si está el día nublado, lo que va a suceder es que no vamos a poder observar nada con esas imágenes, por lo tanto no van a ser de buena calidad y lo más probable es que no las podamos ocupar. Y si tenemos la desgracia que justo ese día que pasó el satélite está nublado, tenemos que esperar el siguiente paso, y ahí vamos a estar pensando en que si es un Sentinel, que pasa cada 10 días, tenemos que esperar casi el mes completo, y si es un Landsat que pasa cada 16 días, ya estamos hablando más de un mes. Y ahí está la gran ventaja también de los drones, que en el fondo podemos ocuparlos diariamente si queremos, o dentro del mismo día. Una vez que tenemos las imágenes, en el fondo, ¿qué hacemos con ellas? Todas las bandas que detectan los sensores, en el fondo son tonos de grises. Y para poder verlas en algo que es familiar para nosotros, que es el visible, tenemos que componer esta imagen, y en el fondo hacemos una composición dentro del visible, que es la RGB, que corresponde al rojo, verde y azul. Aquí yo coloqué como ejemplo nada más los colores, pero esto en la práctica debe ser gris, ¿ya? Y una vez que podemos componer los tres, hablamos del color verdadero, que en el fondo es lo mismo que estamos mirando en forma directa. Ahora, si podemos componer el color verdadero, y la gracia de la detección es poder observar aquello que no podemos ver, es cómo hacemos para ver aquellas porciones del infrarrojo, del espectro, perdón, que nos interesa.
Y ahí lo que hacemos es hacer otras combinaciones que en el fondo se llaman falso color, que es cambiar en alguno de los cañones, dentro del verde, el rojo o el azul, aquella banda que nos interesa. En este caso aquí está una banda del infrarrojo cercano, donde nos cambia la tonalidad de la vegetación, la podemos ver más verde, y aquellos sectores, por ejemplo, que tienen algún tipo de suelo descubierto, se ven de otro color dentro de la imagen del infrarrojo. Sí, y aquí ya estamos entrando a poder discriminar las cubiertas que están presentes en nuestra imagen. Si empezamos a poder discriminar, ¿ya? Podemos empezar a ver qué tipo de superficie tenemos presente en cada una de esas imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos un estadio, hay algo de vegetación, hay algunas construcciones, y esto está en una imagen RGB. Si la llevamos a una imagen del infrarrojo cercano, donde cambiamos una de las bandas, vemos que la vegetación, que es verde, se ve de un color rojo. Todo lo que es construcción se mantiene de un color más claro, pero si observamos el estadio, vemos que la coloración no cambió a una tonalidad más roja. Eso nos indica que lo que está ahí en el estadio no es pasto verde, sino que puede ser un pasto sintético. Por eso que no cambió la coloración. Al empezar a hacer esta discriminación de lo que está presente en una imagen, empezamos a hablar de la clasificación de imagen, y en el fondo aquí aparece el otro concepto, que es la firma espectral. ¿Y qué es lo que es una firma espectral? En el fondo es la huella digital que tiene cada uno de los cuerpos presentes en la Tierra, ¿ya? Que es única para cada uno de ellos y que nos ofrece información sobre la superficie que lo está emitiendo, por lo tanto podemos discriminar, y también dentro de la misma superficie podemos interpretar sus distintos estados. Si es una vegetación que puede estar en un estado vegetativo inicial, o si ya está dentro de la fase de maduración y senescencia. En este ejemplo aquí tenemos tres firmas espectrales, con su porcentaje de reflectancia, la longitud de onda, y tenemos que, por ejemplo, la línea verde es una vegetación sana, donde vemos que hay en la parte del visible la reflectancia que tienen las plantas verdes es muy baja, algo refleja en el verde, absorbe alto en el rojo y en el azul, y cuando nos movemos hacia el infrarrojo, esta reflectancia crece exponencialmente. Ese salto en el infrarrojo de la vegetación verde es lo que nos interesa desde el punto de vista de percepción remota, porque nos permite discriminar qué pasa cuando la planta está sometida a un estrés o se encuentra en una etapa de maduración. Esta reflectancia en el infrarrojo cae, por lo tanto nos permite decir que algo está pasando con ese cultivo, cae algo la reflectancia en el verde, sube en el rojo, por lo tanto se está viendo afectado todo el tema del proceso de fotosíntesis, ya que se están afectando los pigmentos. Y por otro lado tenemos una curva de suelo, que en el fondo nos está diciendo que la reflectancia tanto en el visible como en el infrarrojo cercano es más bien baja. Por lo tanto, analizando estas firmas espectrales, nosotros podríamos ya empezar a discriminar si estamos en presencia de un cultivo que esté sano y vigoroso, alguno que esté en etapa de senescencia o esté estresado, y alguna otra cubierta que no sea vegetación, que en este caso es suelo. Si ya tengo una firma espectral, como la información de repente es mucha, lo que se diseñaron fueron los índices de vegetación, que en el fondo son combinaciones de bandas de distinta longitud de onda que nos permiten hacer algunas operaciones algebraicas con el objeto de disminuir la información a un valor numérico que sea mucho más comprendido y familiar para nosotros. Y el objetivo de estos índices de vegetación es poder realzar aún más la respuesta espectral, sobre todo la vegetación, y además hay algunos índices de vegetación que tienen muy buena correlación con los parámetros agronómicos de biomasa, índice de foliar, presencia de clorofila, etc. En la literatura hay más de 160 índices de vegetación descritos, pero uno de los más utilizados sigue siendo el NDVI, que es el índice de vegetación de diferencia normalizada,
que hace uso de dos bandas del espectro, que es la del infrarrojo cercano y la roja. Hace primero una resta, una suma y está la división, y con eso obtenemos un índice que se puede mover entre -1 y 1. ¿Y qué nos indica el índice de vegetación? Que este en el fondo es un índice de verdor que nos está indicando actividad fotosintética, vigor de la vegetación, estado y desarrollo del cultivo. ¿Ya? ¿Qué nos indica esto? Que cuando yo tengo valores altos de NDVI, en el fondo tengo una mayor reflectancia en el infrarrojo, muy bajo en el rojo, por lo tanto la diferencia hace que el valor sea alto. Si la planta está en un estado de próximo a maduración o madura, o con un estado de estrés, se provocan algunas alteraciones en el interior de ella y hace que la reflectancia en este infrarrojo baje, aumente el rojo, por lo tanto nuestro cociente también va a ser menor. En la medida que yo pueda conocer estos índices de vegetación y los resultados que se están dando para los distintos sectores de un predio o un potrero o una región, puedo ir construyendo mapas de vegetación. ¿Ya? En este caso, vamos a ver un mapa de NDVI, que tenemos un ejemplo de un cultivo que puede ser un trigo, que en una imagen RGB aparentemente se ve todo dentro de lo normal, pero cuando hacemos visible aquellas partes del espectro que no vemos, nos damos cuenta de que hay una variabilidad dentro de ese mismo potrero, donde por una parte tenemos aquí zonas que son de un color más rojo, tenemos unos sectores que son más verdes y algo de amarillento, que nos están dando cuenta de que algo está ocurriendo ahí, o algo ocurrió. Y ¿qué deberíamos hacer entonces? Ver por qué se está provocando o qué está causando esta variabilidad. Puede ser que haya algún tema de suelo, puede que sea algún tema de humedad, o simplemente es parte de la maduración normal del cultivo que se está dando por franja y avanzando. Entonces, por una parte ya tenemos de todo el espectro, que lo vamos simplificando, firmas espectrales para saber qué cubierta podemos tener, índice de vegetación para poder mejorar aún más la interpretación y el entendimiento de lo que está ocurriendo, y entramos aquí a hablar un poco de agricultura de precisión. Cuando podemos identificar y localizar una variabilidad espacial que se está dando en un predio, podemos tener algunas opciones de manejar diferenciadamente el cultivo bajo la comprensión de esta variabilidad. Y cuando podemos manejar diferenciadamente el cultivo, estamos entrando en principios de agricultura de precisión. Y esta variabilidad, ya les comentaba, se puede dar a nivel de suelo, de plantas o en el uso del agua. ¿Y cómo podemos ir caracterizando la variabilidad? Aquí entran algunas otras herramientas tecnológicas que lo ideal es que puedan ir trabajando en conjunto. Y dentro de ellas, ¿qué podemos tener? Sistemas de posicionamiento global, que son los GPS, sensores de planta, clima o suelo, y las imágenes multiespectrales. Que estas se pueden, como ya hemos visto, o las puedo obtener de satélites, aviones o drones. ¿Ya? El principio que persigue la agricultura de precisión es poder generar estrategias que permitan ayudar a la toma de decisiones al productor con el objeto final de poder mejorar la rentabilidad de su negocio de una manera sustentable. Entonces aquí, si ya vemos que los drones me permiten a mí tener algún tipo de imágenes digitales, veamos ahora qué es lo que es el dron propiamente tal. Cuando hablamos de drones, nos vamos a referir en este caso a vehículos aéreos que no son tripulados y que están remotamente pilotados. ¿Ya? Y aquí hay un sinnúmero de alternativas de distintos tamaños, de distintas características, pero en general podemos decir que existen del tipo que son helicópteros, que son a menor tamaño. Tenemos algunos drones que son de ala fija, como el que está acá, que es un pequeño avión también como escala, y aquellos que son multicópteros, que en el fondo son
drones que tienen hélices, y aquí tenemos tricópteros, cuadricópteros, octocópteros, hexacópteros, etc. ¿Ya? El dron también ustedes lo van a conocer con otras siglas, que es el VAN, que es en español el vehículo aéreo no tripulado, pero también se les llama UAV, UAS, RPA, RPAS. ¿Ya? Y en el fondo el dron va a ser la plataforma sobre la que vamos a instalar nuestras cámaras o sensores multiespectrales, y la gran potencialidad que tiene es que nos van a permitir captar esta información dada por su gran resolución espacial y por la disponibilidad temporal que tengamos de ese dato. Esto es importante porque, como ya les comentaba, si el satélite pasa cada tantos días, la agricultura no puede esperar de repente 10 o 15 días, y el dron entra aquí a jugar un papel primordial por la facilidad de poder levantar la información en un corto plazo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos medir también esta variabilidad espacial con los drones? Si tenemos una plataforma, ¿qué sensores les podemos colocar? Por una parte tenemos los sensores RGB, que vamos a mirar en el visible, y aquí también hay una gama de alternativas posibles en el mercado, a distintos precios, distintas resoluciones, que por lo general los vamos a utilizar en todo lo que es inspecciones visuales, modelos de elevaciones, curva de nivel, inventarios y conteos de planta. Tenemos la posibilidad también de incorporarle sensores multiespectrales. En este caso aquí tenemos dos ejemplos, uno que es una cámara Mikasa y una que es una Sequoia Parrot, que nos van a permitir también ver aquella parte de la luz que no es visible a nuestros ojos, y podemos utilizarlo para ver lo que es zonificación de cultivos, detección de estrés de cultivos, hídricos, nutricionales. Puede ser también para alguna detección de plagas tempranas y enfermedades o detecciones de maleza. ¿Ya? Y si tenemos la suerte también de poder incorporar un sensor térmico, podemos monitorear todo lo que es estrés hídrico, ver todo lo que es la eficiencia de riego, fugas en los sistemas de riego, y ver también alguna presencia de plagas o enfermedades en forma temprana. Estas son algunas de las aplicaciones. Vamos a ver algunas otras más, pero hay varias, ¿ya? Que existen a nivel de literatura. ¿Qué podemos utilizar dentro de como aplicaciones con imágenes de un dron? Uno de los que siempre se persigue y se nombra bastante es el monitoreo y seguimiento de cultivo. En este caso tenemos un cultivo de trigo que fue establecido en julio, y tenemos imágenes a distintas fechas partiendo desde agosto hasta noviembre. Es un mapa de NDVI donde los colores más verdes significan mayor valor de NDVI, por lo tanto mayor vigor de la vegetación, y vemos cómo va evolucionando a medida que avanza el desarrollo del cultivo. Vamos con zonas que van aumentando sus valores de NDVI, y a medida que el cultivo empieza a madurar, este NDVI va decayendo hasta que llegamos a una etapa que entra a maduración. Pero por otra parte también la imagen nos está demostrando que existen algunos sectores del potrero que nunca levantaron su NDVI, como es este caso que está acá, que estoy marcando con el cursor, donde a medida que se desarrolló el avance del cultivo, permaneció bajo con sus índices de NDVI, y vemos también que hay una porción del predio que entra mucho más rápido también a senescencia. Entonces aquí ya también nos está indicando que hay una variación en el cultivo, y podríamos tratar de identificar a qué se está debiendo esta variabilidad. ¿Ya? Si este sector que está acá puede tener algún problema de siembra, algún problema de suelo, o fue algún problema de alguna plaga, o porque este sector también está entrando primero a maduración y menos valores de NDVI. Junto con hacer también el seguimiento temporal del cultivo,
lo que nos permite también es hacer un seguimiento anual del potrero. ¿Ya? No todas las temporadas agrícolas son iguales, por lo tanto también es importante ver cómo se está comportando el desarrollo de los distintos cultivos en ese mismo potrero, o si estamos hablando de una pradera y estamos haciendo algunas acciones correctivas para ver de qué manera se va logrando justamente que las medidas de manejo agronómico tengan efecto. Ver si en algún minuto, como es la última imagen, estamos frente a un suceso de algún cambio dentro del clima, como alguna sequía o alguna inundación importante que también nos haga tener alguna situación distinta del crecimiento de los cultivos y por lo tanto tomar medidas correctivas hacia el futuro. Otra de las aplicaciones que se utiliza bastante es poder zonificar los cultivos. En este caso tenemos un ejemplo de un cuartel de uva, donde no se alcanza a ver muy bien, pero aquí va la tubería de riego. Son dos variedades, pero si empezamos a hacer el seguimiento del NDVI a lo largo del tiempo, en algún minuto nos dimos cuenta que partieron iguales, pero a medida que iba transcurriendo la temporada, se empezaron a separar estas dos variedades y para nuevamente juntarse a fines de año los valores de NDVI. Al hacer el análisis, se determinó que efectivamente algo era distinto y se pudieron lograr dos zonas claramente diferenciadas. ¿Para qué nos sirvió esto? Un poco también porque, pese a que hay distinta vegetación, se estaba haciendo el mismo riego para las dos zonas. ¿Ya? Al poder detectar que hay distinta vigor y de vegetación, podemos también hacer un riego diferenciado, por lo tanto, nos permite también ir ahorrando costos en todo lo que es el tema energético. Otro, si tenemos la posibilidad de tener un sensor térmico, podemos detectar estrés hídrico. Cuando las plantas están frente a un estrés hídrico, se va a interferir la evapotranspiración, por lo tanto va a haber un cierre estomático al interrumpirse la transpiración, las plantas se van a empezar a aumentar su temperatura. Si tenemos un sensor térmico que nos permita detectar eso, podemos también identificar en qué parte de los cuarteles tenemos algún estrés que esté provocado por el uso de agua, y si tenemos la posibilidad de poder corregir el uso de riego, poder regarlo de manera distinta. Otro es, dentro de las aplicaciones, la detección de estrés nutricional, que también frente a una imagen RGB como la que está aquí, esta parte de arriba, si aplicamos una imagen con sensores multiespectrales, nos podemos dar cuenta de que en realidad no todo es lo mismo dentro del cultivo. Tenemos algunas zonas que son de un verde más intenso y ya tenemos algunos distintos colores presentes en algunas hileras del cultivo que nos podrían estar demostrando que en este sector hay alguna deficiencia nutricional que podríamos tener que corregir o tratar de forma diferente en la temporada. Esto también es importante cuando se puede analizar árbol por árbol, donde se puede requerir también alguna intervención diferenciada. Otra de las aplicaciones es la detección temprana de algunas enfermedades y plagas en los cultivos. Por lo general, cuando aparece alguna enfermedad en el cultivo, lo que estamos viendo finalmente es el síntoma o el signo, es decir, que ya ocurrió el daño, pero si tenemos la posibilidad de
ir detectando en forma más temprana, antes de que veamos el daño producido a las plantas, podemos también establecer algunas estrategias de manejo agronómico que nos permitan ir corrigiendo o atacando el problema. No solamente actuar de manera curativa, que por lo generalmente es lo que se hace, sino que tratar de hacer algún tratamiento preventivo. En este caso aquí hay un ejemplo de una pradera. Algo ocurrió aquí en este sector. Este es el RGB. Tenemos una imagen en el infrarrojo y tenemos el mapa de NDVI, que nos demuestra que tenemos algunas diferencias claramente que se pueden diferenciar por el uso de estas imágenes espectrales. Podemos también tratar de hacer alguna detección de malezas o plantas invasoras en la medida que podamos detectar en forma también temprana la presencia de algún tipo de maleza, dado que a simple vista muchas veces las podemos confundir, pero si logramos obtener la firma espectral de cada una de ellas, tanto del cultivo que tenemos como de lo que está alrededor de esa hilera, eventualmente podríamos saber que hay alguna planta que no corresponde a lo que nosotros tenemos y poder establecer alguna estrategia de manejo, ya sea con alguna aplicación o algún manejo mecánico. También es posible detectar plantas invasoras, por ejemplo, en el caso de plantas que sean más arbustivas, como rosa mosqueta o espinillo, zarzamora, que podríamos dimensionar también dónde están presentes, en qué superficie se están abarcando y cómo están distribuidas dentro de nuestros predios o en los alrededores. Podemos también hacer el monitoreo de labores. Este es un ejemplo de arroz que es de la zona central de Chile, donde tenemos por una parte la imagen RGB. Hubo una aplicación aquí de un fertilizante y cuando hacemos el mapa esto es un mapa de clorofila, podemos ver qué tan buena estuvo nuestra aplicación. Y en este caso podemos notar aquí que dentro de todo el potrero, por una parte, la maquinaria que estuvo pasando en esta zona, a medida que transitaba hacia ese sector, ya la cantidad de fertilizante no debe haber sido la misma, porque la imagen nos está demostrando que algo pasó, o estaba mal calibrada, o se puede haber trabado alguna de las boquillas. Y además vemos que hubo toda una porción del potero que no recibió tampoco ningún kilo de fertilizante. ¿Ya? De esta manera podemos ir también viendo y corrigiendo las labores que se están desarrollando en el predio. Y no solamente puede ser para la fertilización, sino que también para, si tenemos alguna aplicación de algún producto agroquímico, también podemos revisar cómo estuvo esa aplicación en el potero, si fue homogénea o algún traslape o algún guape que quedó por ahí dentro del predio. Otro que se utiliza bastante con las imágenes es poder realizar algún tipo de inventario. En este caso es un inventario forestal que está en el infrarrojo, donde se pueden detectar las copas de los árboles y con algunos programas computacionales poder ir contando, haciendo el conteo e incluso se puede ir midiendo también la copa de estos árboles. Y en el caso de plantas también, ver cómo está nuestra hilera de plantación, si tenemos zonas que quedaron con algún problema, falta de plantas, si esa falta de plantas se puede ver debido a algún problema en la siembra o hay algo que está haciendo que se empiecen a perder en nuestras plantas. Por otro lado también cada vez más está todo lo que es aplicaciones de agroquímicos, ya sea herbicidas, fertilizantes, fungicidas o nematicidas. Esto está entrando cada vez más también en el país.
Sin embargo, aquí todavía también hay que, desde el punto de vista de legislación, y hay que hacer algunos estudios. Hay colegas que están en Chillán, de INEA, que están haciendo algunos estudios justamente para comprobar qué tan efectiva es la fumigación y cómo está la deriva de los productos que estamos aplicando, cómo está la aplicación en el conteo de número de gotas y todo lo que es normativa también de salud. ¿Ya? Muchas veces la legislación no avanza tan rápido como avanza el desarrollo de este tipo de implementos. Por lo tanto, frente a la aparición de drones como estos, se necesita también realizar algún tipo de investigación para validar las normas de seguridad, como están establecidas para todo lo que es aplicación terrestre o aérea de algunos de estos pesticidas. Otra de las aplicaciones también que le podemos dar al uso de los drones es todo lo que es peritaje de cultivo. Si por alguna razón tenemos algún evento climático, ya sea de viento, granizo, inundaciones, que nos afecten el cultivo, el dron nos permitiría dar una pronta respuesta para poder sobrevolar el área afectada y determinar de mejor manera cuánto de nuestro cultivo se ha afectado. En este caso aquí tenemos, esto es una plantación de cerezos que tenía una cubierta y hubo un temporal con vientos bastante fuertes que desgarró todo lo que fue la cubierta de este sector del porrero. Mediante estas imágenes y después con algunos software podemos ir determinando efectivamente cuánto de la superficie efectivamente quedó dañada o cuántos de eso es factible de rescatar. Otra de las aplicaciones, también desde el punto de vista ganadero, es todo lo que es el seguimiento de rebaño y pastura, ¿ya? E incluso se puede hacer hasta un conteo de animales. En el fondo es poder, mediante un vuelo rápido, ver cómo está el tema de pastoreo, cómo están nuestros animales también distribuidos en el potrero y en este caso también si tenemos algún tipo de cercos, ver de qué manera están cumpliendo su función. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí algunos animalitos que se nos escaparon para el cultivo que está al frente. Pero también nos permitiría eventualmente en sectores que son como los que tenemos acá en zonas de veranada o sectores de difícil acceso y los animales se llevan para allá, poder detectar también dónde están presentes o en qué situación están y eventualmente si tenemos también imágenes térmicas, poder saber si están entre medio de bosque o eventualmente también detectar fauna silvestre, como por ejemplo hacer un inventario de huemules en esta zona de acá, que generalmente se mimetizan bastante con la vegetación, pero con una cámara termal se podría también tratar de identificar dónde están, cuál es la ubicación donde permanente o frecuentemente están paseando. Para todas las aplicaciones anteriores, el procedimiento que se utiliza con un vuelo de dron parte por una planificación donde está la visita a terreno, está su planificación de vuelo y todos los apoyos terrestres que se requieran. Después está propiamente el vuelo y después viene todo el proceso, el procesamiento de las imágenes que se obtienen y se logran algunos productos que, por ejemplo, son algunos modelos de elevación, curvas de nivel, ortomosaico y toda la otra información que se puede obtener en el análisis de estas imágenes. Por lo general, el vuelo, dentro de todo el proceso del procedimiento, va a ser lo que menos tiempo va a consumir. El tiempo de todo lo que es procesamiento, dependiendo de la envergadura del vuelo y de la cantidad de imágenes, también nos puede
llevar a un tiempo considerable de procesamiento si no tenemos equipos que sean bastante potentes. Aquí ya se requiere un conocimiento también un poco mayor del uso de algunos software que se necesitan para esta fase y una alta capacidad computacional. La idea, digamos, de todo lo anterior es que todos los datos que yo puedo ir obteniendo desde imágenes satelitales, imágenes de drones, sensores que estén en campo, análisis de suelo, análisis de plantas, etcétera, todos esos datos, en el fondo, si yo no los transformo en información, quedan ahí. Y lo más probable es que queden guardados y no los utilicemos. La idea es que todos esos datos podamos transformarlos en información y para eso tiene que ser integrada dándole un contexto temporal, un contexto geográfico que nos permitan ir construyendo también algunos de estos mapas que nos permitan poder tomar algún tipo de decisiones. Con esa información, que ya es contextualizada, lo que se perseguiría es aplicar el conocimiento, ¿ya? Y en este caso, aquí se requiere que la información se asocie con la experiencia tanto del productor, de los asesores y de los operadores que están en terreno, justamente con el conocimiento agronómico, de manera de poder establecer qué acciones correctivas se pueden estar planteando para solucionar algún problema que se haya detectado y, con los vuelos de los drones y el análisis de estas imágenes. En la medida que nosotros podamos integrar este conocimiento, en el fondo establecer algunos manejos agronómicos que se transformen en acciones. Y esas acciones, en el fondo, es saber cómo y cuándo implementar la recomendación. Y esto es cíclico, o sea, una vez que implementamos la acción, nuevamente volver a revisar si lo que se recomendó y se aplicó tuvo algún efecto correctivo o quedaron algunos sectores que nuevamente se tienen que corregir. Por lo tanto, nuevamente una toma de datos, la nueva información, aplicación del conocimiento, nuevamente la acción. Ahora, si queremos también, pensando desde el punto de vista de un productor, cómo usar estas imágenes que nos proporciona el dron y empezar a aplicar algunos conceptos de agricultura de precisión, lo principal es saber qué es lo que quiere el productor y qué es lo que necesita. Si tiene algún problema, qué tipo de problema, cómo lo está afectando, si es un problema de calidad, un problema de rendimiento, un problema de riego, cuál es lo que él está requiriendo. Por otra parte, junto con saber lo que él quiere, es saber si la variabilidad que existe, por una parte, está influyendo en la producción y la calidad del producto final, y si esta variabilidad la podemos caracterizar, ¿ya? Y para eso la vamos a ocupar lo que ya dijimos, algunos sensores, algunas imágenes, de manera de saber si efectivamente hay una variabilidad, y si no existe, en el fondo ya la agricultura de precisión no tendría ningún sentido en ese sentido. Por otra parte, si logramos obtener la información, el análisis de esa información debería permitirnos tener una mejora del cultivo y de su productividad, pero que sea también relativamente fáciles de implementar y a costos razonables. Si tenemos algunas soluciones que son de gran envergadura económica, en el fondo no va a ser probablemente recogido por el productor y no va a tener ninguna solución. Por ejemplo, también si tenemos un tema de riego, donde se recomendaría después de la información que el productor deba regar por sectores un mismo cuartel, pero si
la distribución de las tuberías no permite hacerlo, en el fondo es una información que no va a tener ningún resultado. Y por último, desde el punto de vista de los productores también, deberíamos considerar que si existe o no un valor adicional al cultivo por el hecho de aplicar esta tecnología y percepción remota. Si no tengo yo un mejoramiento en el ingreso, dado por mayores rendimientos o una disminución de costos, lo más probable también que el productor no le interese y no quiera poder desarrollar alguna de las alternativas que se están proponiendo. Por otra parte, si consideramos también aquellos que se quieren meter en el tema del dron y hacer algunas de estas aplicaciones, en el fondo tener presente qué tareas quieren realizar. Si van a realizar fotogrametría, van a realizar vuelos de inspección, si van a querer revisar, hacer zonificación de cultivo, aplicar sensores multispectrales, etc. Eso va a conllevar a tener un conocimiento también de cuál va a ser el precio con el que podemos contar y cuánto nos va a costar el dron. Y muchas veces también junto con el dron vienen otros costos que son las cámaras, que no necesariamente vienen incluidas con el dron, uso de software adicionales que necesitemos, capacidad de procesamiento y otros más que se requieran. También qué tipo de dron podemos necesitar, si uno de la fija, que va a tener un despegue horizontal con una mayor probabilidad de cobertura de terreno, dado que tiene una mayor también capacidad de vuelo por batería, o necesitamos un multirotor que va a cubrir menos superficie que el de la fija, pero puede ser estacionado en un sector específico del porrero donde nos interese que esté estático midiendo. Y eso conlleva todos otros también aspectos que son tamaño y peso, las baterías y tiempo de recarga que se necesitan, control y distancia de vuelo, qué tipo de cámaras vamos a utilizar, si tiene o no tiene estabilidad y los sensores incorporados el dron, y qué tipo de vuelo tiene. Hay algunos que tienen los drones que son de gama profesional hacia arriba, de media hacia alta, tienen algunos modos de vuelo automático, que es donde uno programa el vuelo y el dron sigue esa ruta preestablecida. Y también conocer cuál es la normativa legal que está presente en Chile, que esto lo rige la Dirección General de Aeronáutica, donde tenemos aquí dos normativas, una que es la DAN 151, que es para las operaciones de drones, que en el fondo es el registro del dron, credencial del operador y las autorizaciones de vuelo, y la DAN 91, que son las reglas del aire y que norman todos los vuelos que se pueden realizar en el territorio. Ahora, a manera de resumen, para ir terminando, tenemos que, si comparamos drone con satélite, en resolución espacial, el drone es centimétrico y del satélite va a depender del tipo de sensor. La resolución temporal va a ser diaria para el caso de dron, depende del satélite, va a ser el número de días. En resoluciones espectrales, el satélite va a tener mucha más banda que un dron. El tema de nubosidad, en el caso del dron no afecta. Podemos volar bajo las nubes, en el caso del satélite sí va a afectar la nubosidad, por lo tanto no vamos a tener imágenes para esa fecha. Si queremos tener un registro histórico, en el caso de imágenes satelitales, existe una biblioteca a nivel mundial que uno puede visitar y descargar. En el caso de los drones hay que ir construyéndolo de acuerdo a los predios que se requieran. El costo, en el caso de satélites, de imágenes satelitales, hay algunas que son de distribución gratuita, pero en el caso del dron sí o sí vamos a tener un costo involucrado. Y en cuanto a superficie, las imágenes siempre de satélite van a tener una mayor área de cobertura con respecto a un dron específico. Y finalmente, ya para terminar, todas estas herramientas de percepción remota
y el uso de las técnicas de imágenes y uso de drones, en el fondo, tienen que ser vistas como técnicas y herramientas para mejorar la toma de decisiones, que nos permita ser más eficientes, certeros, tener información documentada que se transforme después en conocimiento, y que todas estas técnicas y herramientas están sin duda para ayudar a los productores, profesionales y asesores, pero nunca para reemplazarlos. Eso. Muchas gracias, don Dago, por la buena presentación. Y tenemos varias preguntas y la primera pregunta es de Mato Asto, pero le voy a pedir que por favor, si puede abrir su micrófono para que él mismo haga la pregunta. Gracias. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, ¿sabes qué? Yo me dedico a la apicultura acá en Coyhaique precisamente. ¿Ya? Ya hemos estado viendo bien cerca donde ustedes tienen el centro de investigación en línea que está en Santa Laura, ¿cierto? Que esto se encuentra en Santa Vallecito. Elena, ¿sí? Santa Elena, eso. Y cachai que ya los niveles de floración lo hemos estado estudiando por varios años ya acá en la región, en distintas partes. Entonces me gustaría saber con el sistema de drones, porque me imagino que lo ocuparíamos acá en la región como ya esto vendría siendo para fumigación, ¿cierto? O para hacer estudios de telemetría o simplemente niveles de la vegetación para ver el crecimiento. Lo que yo quería preguntar era, en el caso, ponte tú, porque tengo familiares que se encuentran con abejas también en el norte y se vieron afectados por el uso de drones, ¿cachai? Por el asunto de los químicos, en Correcto. donde se vieron afectadas realmente, no solamente las abejas, no quiero enfatizar, no quiero irme solamente en eso, sino que en todos los insectos. Y también se vieron afectadas las aves que se comían estos insectos. Entonces quería ver si ustedes tenían algún plan para esto, porque antes escuché que tú estabas hablando que en Chillán también estaban haciendo investigación. Sí, mira, todo lo que es el uso de drones para fumigación, ¿Mm? los colegas de INIA en Quilamapu, en Chillán, ¿Ya? están desarrollando toda una línea de investigación justamente para poder determinar eh, cómo hacer el uso seguro de la fumigación con dron. Todo el tema de deriva, tamaño de gota, todo eso sigue siendo una incógnita. O sea, hay investigación y literatura en el extranjero, pero igual tiene que ser Acá, realidad acá en el país, ¿ya? sí, pues, acá es Entonces, distinto. ahí está el colega Rodrigo Quintana, que él es especialista en todo lo que es maquinaria, pero también en todo lo que es teledetección y manejo de drones, y él está llevando a cabo esa línea de investigación. De hecho, también, como es algo también relativamente que está siendo cada vez más masivo, eventualmente a futuro se podría hacer una presentación, una charla con respecto a lo que es drones fumigadores. Y le podemos pedir ahí a Rodrigo que nos apoye. Sería genial. Sería genial. Era eso, Gracias. tenía una duda en base a eso. Se lo agradezco. Muchas gracias. Vale, gracias. Ya tenemos otra pregunta de don Cristian G. Y es, ¿cómo se obtienen las firmas espectrales? La, las firmas espectrales, una vez que yo tengo las descargas de... A ver, hay librerías espectrales a nivel de literatura. ¿Ya? Cuando yo mostré la vegetación verde, la línea que tiene baja reflectancia en el RGB y una alta reflectancia en el infrarrojo, esa vegetación verde se va a comportar de la misma manera aquí, en China, en Europa, en Asia, en todas partes. Ese tipo de reflectancia. Si yo mido aquí una planta verde con un espectroradiómetro de campo, lo más probable es que de inmediato me va a formar esa curva característica. Si tengo una imagen de dron o una imagen satelital, mediante un software especializado, también se puede determinar la curva espectral, que en el fondo te va a medir los niveles digitales o reflectancia que esté presente en esos píxeles y
de acuerdo a la longitud de onda se va a ir formando la firma. Por lo tanto, también podemos evaluarla matemáticamente como visualmente. Hay algunos software como el que tiene el Snap de Sentinel, que en la medida que uno va pasando el cursor, va mostrando las distintas firmas espectrales para los tipos de cubierta que están presentes. Ya, gracias. Alejandro Oliva nos pregunta, ¿qué relación puedes establecer entre la agricultura de precisión y el cambio climático? ¿En qué sentido estás pensando ahí, Alejandro? Hola. Lo que pasa es que como estamos en la novena, tú eres de la novena, tú sabes que acá nos está pegando fuerte el cambio climático en todo. Entonces, la agricultura de precisión ya está en boga acá. No sé cómo les va a llegar a ustedes, por eso estaba pensando un poco, porque los estudios de la Universidad de Chile, la Universidad de Talca dicen que va a llegar un punto en que a ustedes también les va a pegar el cambio climático, a lo mejor no tan fuerte como a nosotros, pero sí va a haber un cambio cultural desde el punto de vista del manejo entonces, de pasar a una agricultura sencilla y normal, con la que conocimos nosotros, a una agricultura de alto rendimiento y de alta producción, es un poco lo que ustedes deberían hacer o lo que están haciendo ahora con la agricultura de precisión. Entonces mi pregunta es, si la agricultura de precisión va a tener que impactarse o acomodarse a lo que es el cambio climático más adelante. Sin duda, yo creo que sí. O sea, el hecho de hacer un uso más eficiente de los insumos, pensando en que si la agricultura de precisión es manejar el cultivo en forma diferenciada, tenemos ahí dos alternativas. Uno que es efectivamente que yo maneje los sectores en forma diferenciada, aplicando lo que necesita cada uno de los sectores, o el sector que está más bajo lo potencio para llevarlo al nivel más alto. Pero por otro lado también el manejo que persigue la agricultura de precisión es ser mucho más amigable con el medio ambiente y aplicar justamente lo que se necesita aplicar y donde se debe aplicar. Por otra parte también, como tú señalas, si el cambio climático en algún minuto nos va a afectar, se ha visto, por ejemplo, que dada la mayor presencia de enfermedades cuarentenarias, sobre todo en el cultivo de papa, que la novena ya está bastante contaminada en algunos sectores, la décima también está con presencia de ese tipo de enfermedades cuarentenarias. Probablemente sea la región de Aysén una de las regiones que se va a mirar para la producción de semilla de papa. Eso involucra también tener presente que es un cultivo de alta intensidad, de alta rotación y sujeto a una serie de enfermedades y plagas. Por lo tanto, también si eventualmente se llega a visualizar que se puede tener una región productora de semillas acá, la agricultura de precisión va a tener que jugar también ahí un rol importante en todo lo que es zonificación, presencia de enfermedades, presencia de maleza, vuelo de áfido, etc. No sé si contesté la pregunta, Alejandro. No, sí, bien, sí, lo que pasa es que me preocupa un poco que ustedes van a tener que, en algún momento, van a tener que cambiar a otro tipo de agricultura, una agricultura más intensiva y más productiva, por lo que nos está pasando. Nosotros estamos cambiando casi todo a frutales, la ganadería está deprimida, son polos de desarrollo los que se mantienen todavía, pero casi todo, por lo menos la zona donde estoy yo acá, en Villarrica, Pucón, solamente pequeña agricultura y algo de frutales, mucho avellano, por eso entonces el concepto era manejarlo hacia allá, no sé si me explico. Sí, sí. Gracias, Dago. Gracias. Tenemos más preguntas. Otra de don Cristian, que ¿se puede evaluar directamente humedad del suelo o es a través del estado hídrico de la planta solamente? Para poder evaluar eso, ¿se acopló algo?
No, está bien. Yo creo que ahí, Cristian, lo que se necesita es hacer complementar los tipos de sensores. Tenemos sensores de humedad en terreno. Tenemos también sensores térmicos que pueden detectar el estrés hídrico. También poder tener algunas combinaciones, no necesariamente los índices de vegetación que pueden existir, si hay alguno que uno puede definir y crear su propio índice, es 100% válido también. Entonces, en la medida que podamos complementar los distintos sensores, podemos también tener una mayor aproximación a lo que está ocurriendo con respecto a la humedad de suelo y de planta. No necesariamente una técnica tiene que dar la respuesta, sino que aquí, desde el punto de vista de la agricultura de precisión, tiene que ser un complemento de distintos tipos de tecnología. Gracias. Carolina Godoy nos pregunta qué tipo de aplicaciones se requieren para leer los datos de las fotos o los videos que nos arrojen los drones y si va a depender del tipo de dron o de la cámara de la cual se tomen las fotos. Mira, ahí va a depender del tipo de cámara. Hay algunas cámaras que son rojo y RDBI, por ejemplo, que son las MAPIR, donde yo mediante un software SIG, que en este caso es el QGIS, el QGIS tiene una aplicación directa para trabajar con imágenes MAPIR. Entonces tú vuelas el dron con ese tipo de cámara, descargas al computador y mediante el QGIS analiza y procesa las imágenes. Ahora, si no es de ese tipo de MAPIR, y estamos hablando de cámara, por ejemplo, la Megasense hay una plataforma que es Atlas, que te permite también subir y procesar las imágenes en esa plataforma. Y después ya hay software más comerciales que son el Pix 4D o Agisoft, y otros más que algunos son pagados. Algunos tienen licencias mensuales, semestrales, anuales, otros tienen licencias perpetuas, que no necesariamente son baratas y que te permitirían también procesar ese tipo de imágenes. En el fondo volamos y vamos a tener un conjunto de imágenes que hay que ortorrectificar, corregir, etcétera, y eso se necesita sí o sí software. Gracias. ¿Ibas a decir, Carolina, algo? Sí, gracias, da la respuesta. Gracias. Tenemos otra pregunta de Jaime Díaz, ¿qué tipo de autorizaciones se requieren para realizar las aplicaciones agrícolas? No lo conozco en detalle. No sabría responder la respuesta de autorización para con aplicaciones con dron. ¿Ya? Y ahí el hombre es Rodrigo. Ya, gracias. Y por último tenemos un comentario de don Luis Saldías, que en trazabilidad ganadera se puede averiguar con el SAC las características del chip para ser leído a distancia de 3 metros mediante un dron. Un comentario solamente. Ajá. Para trazabilidad ganadera. Así que con eso terminamos y le voy a pasar el micrófono a María Paz Martínez para que ella los invite a la próxima charla del otro miércoles. Hola. Bueno, el próximo miércoles los quiero invitar a la charla de Economía para un Desarrollo Sostenible en Aysén, el desafío de una nueva realidad, que es una charla que está dentro de este ciclo, pero por motivos de que tenemos un expositor invitado,
va a realizarse a las 9:30 de la mañana el 12 de agosto, a las 10:45. Tenemos invitado a don Gerardo Wigna, que él es un consultor y especialista en economía circular, si quieren saber lo que pasa con la economía circular, el comercio justo, y vamos a relacionarlo con los productos forestales no madereros, con el calafate, con el musgo hispano y todas las cosas que la rosa mosqueta que se producen en la región, para tener una mirada sobre esto. Así que los invitamos. Esta actividad está enmarcada dentro de un proyecto FIC que está ejecutando INEA y pensábamos hacer un seminario con la presencia de él, pero con la tecnología podemos hacerlo por esta vía. Así que todos invitados, una gran oportunidad. Gracias. Y gracias, Dago, muy entretenido. No, gracias a ustedes, gracias por la paciencia y la atención que espero haber cumplido las expectativas. Muchas gracias, don Dago. Ahí más adelante se pondrá en las redes sociales de Ineatamelaike el link de inscripción para la siguiente charla. Y por favor, se agradece a los que puedan responder la encuesta de satisfacción, ya que es importante para nosotros en cualquier opinión de ustedes. Muchas gracias a todos y que tengan buena tarde. Muchas gracias, suerte. Gracias, Chao, que estén muy David, bien. un abrazo. Gracias. Gracias, chao, chao. Estamos al habla, Dago, un abrazo, que estés bien. Un abrazo. Saludos a la familia.